¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno. Bueno, vamos a iniciar con la primera mesa del día de hoy. Agua para el crecimiento económico o para la vida es el título de la mesa. Y primero voy a presentar a los ponentes. De mi derecha a la izquierda tenemos a Gabriela Morales, de aquí de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo. Después tenemos a la doctora Naiko Pizzi, de la Universidad de Guadalajara. Después tenemos a la doctora Cindy Macaulay, de CIESAS Occidente. Y finalizamos con Edgar Hernández, de CIESAS Occidente también. Entonces, ya sin más preámbulo, voy a presentar a la primer ponente de la mañana, Gabriela Morales. Actualmente es doctorante en el programa voy a explicar más o menos cómo va a ser la dinámica de la mesa primero. Cada ponente tiene 15 minutos para hacer su exposición y a continuación, ya que hayan terminado todos, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces es la dinámica que vamos a seguir. Ahora sí, vamos con la primer ponente, Gabriela Morales Aguilar. Actualmente es doctorante en el programa de estudios de desarrollo del agua. Su investigación se enfoca en el acceso y autogestión del agua en la cuenca de la Independencia en Guanajuato. Ella cursó la licenciatura en filosofía en la Universidad de Guanajuato. Posteriormente cursó la maestría en ciencias ambientales en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en manejo de recursos naturales y desarrollo en la Universidad Técnica de Colonia, Alemania. Es también profesora de la ENES de la UNAM, Campus León, donde coordina el diplomado de sustentabilidad, fundamentos teóricos y prácticos. Adelante. Hola, buenos días. Nada más que ahora esto. Bueno, buenos días. Mi nombre es Gabriela Morales Aguilar. Soy de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. Y mi ponencia, la exposición trata sobre agroextractivismo y autogestión del agua en esta cuenca en el estado de Guanajuato. Y bueno, les voy a hablar un poco sobre el territorio de donde pertenezco y donde habito. Aquí, en esta primera diapositiva vemos fotografías de un monocultivo de brócoli, parece que es brócoli, y vemos esta capacidad también es una fotografía reciente en la cuenca, esta capacidad de agua que hay para estos sembradíos en una región donde ya tenemos una crisis hídrica muy latente. Bueno, así global, generalmente, actualmente, ya desde 2022, casi la mitad de las personas en el mundo estamos experimentando la escasez del agua, ¿no? Esta es una realidad ya básicamente para todas y para todos, especialmente para aquellos que no habitamos en ciudades o en ciudades, digamos, distritos privilegiados de las ciudades, ¿no? Tenemos una dificultad. Se estima la FAO estima que en el 2025 1.900 millones de personas enfrentarán escasez absoluta del agua, lo cual es muy grave. Y desafortunadamente esta escasez del agua a nivel mundial laceran directamente y de manera diferenciada a las mujeres sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, cómo es que sucede esto de la gestión del agua y cómo nos afecta de manera diferenciada a las mujeres. Les voy a hablar un poco sobre la cuenca donde habito yo. Esta es una meseta, es una cuenca cerrada que tiene un clima semiárido, es similar a que tenemos aquí en Zacatecas. Nuestra altitud es de 1900 a 2100 metros sobre el nivel del mar y las montañas alcanzan hasta 3300 metros. Nuestra precipitación son de 600 a 400 milímetros de agua y esta cuenca solo obtiene agua a través de la captura del agua de lluvia, no tiene otra fuente, digamos,
de entrada de agua, ¿no? Tenemos un territorio de 7,000 kilómetros cuadrados que abarcan 7 municipios, los cuales estamos viendo ahí: San Felipe de Torres Mocha, San Diego de la Unión, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide y San Miguel de Allende. En esta cuenca habitamos 627 millones de personas y tenemos una flora que se compone de bosque de cactus o de encino en la parte alta y bosque alto espinoso, básicamente nuestros huizaches y nuestros mezquites, y matorral y pastizal. También se le conoce con otros nombres como cuenca de arroyo seco o cuenca alta del río Laja, pero su nombre actual de moda es la cuenca de la Independencia por la zona donde está ubicada. Aquí vemos dos mapas. En el mapa derecho estamos viendo el mapa de la escorrentía del agua en la cuenca. Y en el mapa izquierdo vemos el uso del agua subterránea en la cuenca alta del río Laja o cuenca de la Independencia. Los puntitos anaranjados, sí se distinguen anaranjados, esos demarcan las concesiones subterráneas para uso de agua agrícola. Si se dan cuenta, estos puntitos ya nos están indicando que básicamente casi todo el agua que se explota o que se extrae de la cuenca pues sirve para un modelo capitalista de extractivismo, ¿no? Sobre todo para el riego. Aquí quisiera contarles un poquito. Estos puntitos que vemos aquí, estos demarcan el afluente del río Laja. Antiguamente, en épocas prehispánicas y en épocas de la colonia, nuestras comunidades chichimecas otomí se instalaron cerca de este río. Evidentemente, pues ahí podrían florecer muy bien sus comunidades. Este río en la actualidad ya se usa para descarga de agua negra o para descargas de aguas industriales. Desafortunadamente, el río está seco y si no hay lluvia, el río casi no lleva ningún afluente. Entonces, bueno, es muy lamentable porque todavía a mí me tocó en algún momento bañarme en ese río con mi familia. En el caso de San Miguel de Allende también teníamos muchos manantiales, teníamos aguas alcalinas en el centro de San Miguel de Allende, y a partir de los años 90, principios del 2000, ya todos están secos, ¿no? Los descuidamos y son inexistentes actualmente. Bueno, supuestamente nuestra cuenca es una región floreciente donde abundan empresas agroexportadoras, industrias, nuevos complejos industriales y habitacionales, y aquí vemos estas dos gráficas de la distribución de volúmenes concesionados por fuente de abastecimiento y sector. Esto es del estado de Guanajuato, no exclusivamente de la cuenca. Si se dan cuenta, el volumen de concesión de agua superficial es amplio para el uso agrícola, pero eso no nos corresponde a nosotros en la cuenca porque nuestros cuerpos superficiales de agua superficial son muy pocos. El cuerpo más importante es la presa Allende, que se encuentra en San Miguel de Allende, la cual está contaminada con agua negra y con agroquímicos actualmente. De hecho, la tenemos ya infestada de lirio que ha crecido y que no le permite a los habitantes de alrededor de la cuenca movilizarse con sus balsas. Casi toda el agua en la gráfica derecha, perdón, estaba diciendo izquierda y era derecho, ¿verdad? Una disculpa, tengo dislexia. En la gráfica derecha vemos que el 71% del agua que se extrae es para uso agrícola, ¿no? Esto creo que no es como tan novedoso, digamos, porque casi el 70% del agua a nivel mundial que se extrae se usa para uso agrícola, ¿no? Y lo vemos reflejado también en la cuenca. Otra porción se usa para servicios servicios públicos y urbanos, y una porción pequeña para lo industrial. Nuestra fuente es la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, así que de repente esa gráfica sale con más porcentajes, menos porcentajes, depende qué partido esté en el gobierno, pero es un hecho que la mayor parte del agua se usa para uso agroindustrial. Una cosa que me faltó mencionarles es que el nivel freático está decayendo 5 metros al año aproximadamente, posiblemente un poco más. Bueno, en nuestra cuenca el agua bombeada es actualmente origen meteórico, lo cual significa que es un agua fosilizada, y esta contiene altos niveles de arsénico y flúor,
que afectan sobre todo a, bueno, a las personas evidentemente, pero sobre todo a niños y niñas y también a animales. Evidentemente el flúor nos afecta en el cuerpo óseo y el arsénico a nivel cognitivo, desafortunadamente. El acceso en la cuenca es diferenciado. El agua de primera calidad se da a comercios, industria, minerías y ciudades, en los mismos espacios en donde las comunidades rurales están teniendo dificultad para tener agua en general. La tercera parte de la población en la cuenca no tiene acceso al agua. Esto definitivamente produce una situación de marginalización, pues la gente, si no tiene el acceso básico, no va a poder tener una mejor calidad de vida. Y la gestión que hay en la cuenca es un modelo centralista de acceso al agua. Evidentemente no es democrático, sino atiende a intereses particulares de capitalistas y de la industria. En la cuenca, no sé si aquí, me parece que en Zacatecas también lo tuvieron, teníamos el grupo de las cotas, que básicamente era un grupo que trataba de gestionar el agua de manera de obtener prácticas de gestión democrática, pero al pertenecer a la Conagua, a final de cuentas realmente ellos no tenían una capacidad de decisión, ¿no? Entonces terminaron siendo, digamos, inservibles. Bueno, no quiero usar eso porque han hecho algunos proyectos, pero no realmente han tenido un gran impacto estos grupos de los cotas en la cuenca. Y bueno, hay una desigualdad tecnológica, la carencia de recursos para el acceso a tecnologías sofisticadas, es decir, la carencia de recursos para cavar más dentro en los pozos por parte de las comunidades, pues ha dificultado que las comunidades no puedan acceder a esa agua. Un ejemplo que me gusta contar mucho es en la comunidad del Fraile. Ellos se les secó su pozo y el vecino de enfrente, que es productor, que produce hortalizas, sí tiene agua, ¿no? Entonces, ¿qué le decía al vecino? No, pues yo te regalo poquita agua, ¿no? O sea, todavía buena onda. Pero evidentemente se trata de que estos agroproductores sí tienen el capital para poder excavar más adentro, y eso deja afuera que la gente de al lado no pueda, bueno, se le seque su pozo, ¿no? Como yo digo. Aquí vemos una imagen, creo que no es muy nítida en las pantallas, pero del lado derecho podemos ver un ejemplo de cómo el agroextractivismo y los monocultivos se visualizan, ¿sí? Aquí estamos en la comunidad de Los Rodríguez. Esta es la carretera de San Miguel de Allende a Doctor Mora, y acá tenemos del otro lado una zona que todavía no ha sido explotada, o una zona que no es de cultivo, ¿no? Podemos ver un poco así cómo se ven, digamos, los árboles o donde no está cultivado en comparación con esta zona que sí lo está. Bueno, ¿qué cuestiones hay del agroextractivismo en esta zona y posiblemente en México? En este sentido, el modelo neoliberal de desarrollo sustentado en el modelo económico capitalista sigue siendo impulsado por gobiernos para generar concentraciones de riqueza y beneficios a ciertos sectores sociales e industriales. Estos están, de hecho, Cindy lo menciona en alguno de sus artículos, estos están conformados por personas que poseen grandes capitales, pero que también dominan territorios muy amplios, ¿no? Y esto lo vemos en la cuenca, sobre todo cuando tuvimos de gobernador y de presidente a Fox. Ahí metió a muchos de sus amigos, dándoles beneficios y grandes concesiones. Por si han escuchado del Rey del Ajo, Usabiaga, por ejemplo, es un caso. Este modelo de desarrollo genera despojo de agua y tierra, mayor desigualdad, evidentemente, desvalorización de la cultura, erradicación de saberes, y por ende es un sistema contra cultura y contra natura, porque va contra la diversidad de conocimientos y contra la diversidad de la naturaleza que existe originalmente o existía originalmente en nuestros territorios. Además de todo, el agroextractivismo selecciona lo que sirve para generar dinero y quita todo aquello que no. Esto tiene como efecto, pues claro, los monocultivos, los pesticidas con los cuales se erradican a otras plantas, a otros insectos, la deforestación, y lo cual recae también en que tengamos pandemias y enfermedades. Bueno.
finalmente este modelo es un sistema que no produce alimentos, sino que busca producir dinero, y es un sistema también que quiere erradicar ecosistemas, mejor dicho, y quiere simplificar los productos que vende, ¿no? Para poder instaurar una única especie. Ayer lo veíamos, por ejemplo, con la soya en la exposición de mi compañera Connie. Y bueno, es un sistema rapaz que solo es útil para el flujo global del capital. Esta imagen posiblemente la han visto antes, si no es muy importante reconocerla, porque son las empresas. Aparentemente tenemos una diversidad de alimentos a los que podemos acceder en nuestra sociedad, ¿no? Sobre todo en las ciudades, pero son muy pocas las empresas que concentran toda esta producción de alimentos a nivel mundial. Y esto pues lo vemos en la cuenca. Las hortalizas que se producen en nuestra cuenca básicamente van a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, y aparentemente también van a Japón. Van a surtir a McDonald's, entre otras cadenas de comida rápida, ¿no? Ahí la pregunta es también, ¿qué sucede con el agua? ¿Qué sucede con el agua virtual con la cual se está produciendo estas hortalizas que están beneficiando? No me molesta que beneficien, pero que están beneficiando o que se están usando en otro país que no está considerando este desabastecimiento de agua en nuestro territorio. Finalmente, ya voy a terminar con esto. Tenemos en la cuenca se han organizado muchos movimientos. Aquí vemos el movimiento de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia, ubicados en San Cayetano, en San Luis de la Paz. Desafortunadamente no nos pudieron acompañar, pero ellos, por ejemplo, están sufriendo ya los efectos del flúor y del arsénico. Sin embargo, este infortunio que han tenido en su comunidad los ha unido, o las ha unido principalmente para movilizarse, para unirse con organizaciones no gubernamentales. En el caso de la organización Caminos de Agua, que ha trabajado, por ejemplo, con ellos en la instalación de captación de agua de lluvia, y también en trabajar con prácticas narrativas en la comunidad, ¿no? Ellos son, además de todo, un grupo que tiene una visión de la teología de la liberación, ¿no? Tienen un sacerdote que es uno de sus líderes, y también varias mujeres que son líderes en este grupo que han luchado. Aquí, por ejemplo, estamos viendo algunas mujeres, por ejemplo, que están trabajando para la captación de infiltración, están trabajando en curvas de nivel para la captación de infiltración de agua de lluvia. Y acá tenemos un ejemplo de cómo colaboran de manera grupal con las prácticas narrativas, reconocimiento de la comunidad, del cuerpo territorio, como lo exponían nuestras compañeras el día de ayer. Y también trabajan o se unen en contra de otros movimientos o otros proyectos grandes, como por ejemplo acá contra la mina del Gallo, que se tenía pretendido construir, explotar en Dolores Hidalgo. Bueno, entonces las mujeres tienen un rol muy importante en la resistencia diaria en la Cuenca de la Independencia, no solo ahí, pero en esta cuenca lo hemos visto. Y aunque nosotras o ellas trabajamos en grupos mixtos, nos destacamos en la preservación de los bienes comunes, en la práctica de la ética ambiental y en el reconocimiento también de las políticas. Entonces, bueno, mi trabajo va a enfocarse sobre todo también a esta capacidad de autogestión de las comunidades, que creo que es súper importante reconocer de cuáles son nuestras capacidades, cuáles son hasta dónde podemos llegar cuando nos organizamos y qué podemos lograr, evidentemente, para hacer lo que el gobierno no va a hacer por nosotros. Gracias. Muchas gracias a nuestra primer ponente. Pues una historia más, ¿no? Bueno, un tema más acerca de agua subterránea, tema que no nos es ajeno aquí en Zacatecas, solo que bueno, en la región del Bajío, ¿no? Que históricamente ha sido productora de granos, etc. Entonces es una realidad específica la que nos está presentando la primer ponente.
Ahora vamos a dar paso al segundo, vamos a dar un salto de la región de Guanajuato, ahora vamos a ir hasta el Estado de México para escuchar a Edgar Delgado Hernández. Él es licenciado en Sociología, maestro en Antropología Social y doctorante en Ciencias Sociales en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, Unidad Regional Occidente. Está en la línea de investigación Ambiente y Sociedad, y sus líneas de investigación son ecología política, conflictos socioambientales, producción desigual del espacio, sufrimiento socioambiental, vulnerabilidad y riesgo. Adelante, Edgar. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Es un pequeño vistazo al trabajo que actualmente me encuentro desarrollando, y tiene que ver con anclar tres aspectos que tienen que ver con la micropriorización de agua, la producción de escasez, la micropriorización de agua y el sufrimiento hídrico. Okay. Bueno, este es un pequeño fragmento de una de las entrevistas que he realizado a una red de mujeres que coordinan en el conjunto habitacional, donde resalta justamente la condición de vulnerabilidad hídrica que acontece. Okay. ¿Cómo podemos comprender el actual proceso de micropriorización de agua, al menos en la zona donde actualmente se reproduce los nuevos conjuntos habitacionales? Entonces, yo ubico un primer momento que tiene que ver con la financiación de la vivienda, que tiene que ver, en pocas palabras, es un proceso económico, político, en donde las industrias inmobiliarias, las industrias inmobiliarias tienen la capacidad de financiar créditos en las zonas periféricas. Son ejemplos, son empresas que se dedican a la financiación de la vivienda. Entonces, la financiación de la vivienda tiene que ver con un crecimiento económico estabilizado. Es un momento que de alguna forma se divide en dos aspectos, mientras que, por un lado, la financiarización se da para el centro de las ciudades conforme a proyectos inmobiliarios dedicados a instituciones, más bien a población de altos y bajos ingresos. Hay otro proceso de financiarización para casas de interés social, en donde justamente se enfoca a la producción de vivienda a una población con una población de menor ingresos. Bueno, aquí es una pequeña para un poco de recorrido. Es un proceso que se da a partir del siglo XX, al menos en México, que cambian los organismos nacionales de vivienda, los ONAVIs, que son el Infonavit y el Fobiste, en donde pues, ya no son entes en donde se realiza como el derecho a la vivienda como un derecho primordial, ¿no? Sino ya se vuelve una mercancía. Entonces se empiezan a dar créditos y se libera el marco, se libera el mercado de la vivienda. Es como un contexto general de cómo se produce. Entonces, como les comentaba, este proceso de financiarización de la vivienda pues, tiene como dos estrategias: la producción masiva de viviendas de interés social en las periferias urbanas y proyectos inmobiliarios de las grandes ciudades centrales enfocados a las personas de los ingresos medios a través de fideicomisos de bienes raíces y certificados de capital de desarrollo. Son como pues, momentos en donde se comprende este fenómeno de la producción de la vivienda. Entonces, este proceso particular de financiarización es algo que David Harvey ya vislumbraba como uno de los mecanismos en donde estos ajustes de
espacio y tiempo para seguir produciendo capital. Lo que produce es un fenómeno muy interesante a nivel de la producción del espacio, ya que se inyecta, ya que se inserta capital y después se van estas empresas, lo cual deja una estela de degradación ecológica. Entonces, la financiarización de la vivienda es una forma de acumulación por disposición y es un proceso muy interesante para entender el metabolismo de las ciudades y sus periferias. Pero, bueno, como diría Eduardo Budines en un texto de 2019 que se llama Extractivismo y Producción, es necesario anexar estos grandes conceptos formas particulares para poder entender qué es lo que pasa al interior de estos espacios. Entonces, de manera particular, en el Estado de México, en el 2007 y 2009, se lanzó un programa de reordenamiento urbano territorial que se llama el Proyecto de las Ciudades del Bicentenario. Este proyecto buscaba de alguna forma solventar la demanda de la vivienda del segundo anillo periférico de la ciudad, que comprende los municipios de Chimalhuacán, Valle de Chalco, Atizapán, en el Estado de México. Entonces se produce este programa de la ciudad bicentenario que está destinado a las clases populares y actualmente marca el rumbo actual del desbordamiento habitacional de la población de la zona metropolitana del Valle de México. Y estos son los municipios que comprenden, que son Atlacomulco, Toluca, Almoloya de Juárez, Jilotepec, Huehuetoca, Tecama y Tzumpango. Tzumpango es algo muy famoso porque ahora se encuentra en el nuevo aeropuerto. Entonces, este programa es muy particular porque se aprovecha de la disponibilidad de varios recursos, bienes comunes, que son como por ejemplo el agua, el suelo y las vías de transporte. Entonces, este programa lo que trata de hacer es un desarrollo de una economía regional y lo que presenta este programa es una dinámica muy interesante donde hay un crecimiento poblacional exacerbado en estos municipios, principalmente en Tecama, Huehuetoca y Tzumpango. Estos tres municipios son muy interesantes porque aparte de que hay una condición de una producción exacerbada de la vivienda, empieza a haber una producción de la escasez. Entonces son lugares en donde predomina este problema. Entonces, bueno, aquí lo que presento es un poco para comprender la dinámica territorial, en el sentido de que justamente desde el 90 a 2020 el incremento de las viviendas ha sido exponencial. Hay una tasa de crecimiento media de la población que sigue en constante aumento. Y bueno, lo que es como, digamos, un poco el telón de fondo para comprender cómo la dinámica territorial de estos espacios periféricos permiten dar una lectura muy interesante a la producción de la escasez. Cuando no sé si estén como familiarizados con el tema, cuando en 2014, 2015 en 2018, 2013 hay una crisis financiera. Muchas empresas se ocupan en la quiebra, muchas de ellas son las casas, las empresas inmobiliarias, dejando paso a muchos problemas como son la delincuencia, el desabasto de muchos bienes y servicios. Al procesar un bien como un bien público, un derecho, como es la vivienda, este proceso de financiarización se procesa bajo una lógica de mercantilización. Entonces, lo que se trata de producir son viviendas de interés social con menores, que impliquen los menores costos posibles. Entonces, se presentan una infraestructura muy particular que está caracterizada por viviendas construidas con los peores materiales, ¿no?
En Huehuetlán, bueno, en este municipio de Huehuetlán que se encuentra en el Estado de México, como ya lo vimos, se encuentra un conjunto habitacional muy interesante, que es el municipio de Santa Teresa, que fue uno de los primeros conjuntos habitacionales que se construyen con ese programa de las ciudades del Bicentenario. Entonces, desde ese entonces hubo una promesa por parte de las inmobiliarias del abasto suficiente de agua. Una de las es una narrativa que ha emergido en el trabajo de campo, es justamente como una promesa de estas empresas del abasto de agua. Sin embargo, bajo esta lógica de producción de viviendas, los pozos de agua de alguna forma ya no se dan abasto, produciendo así una forma de escasez muy interesante, en el sentido de que ha habido hay conjuntos habitacionales que desde entonces, desde por lo menos 10 años, no han recibido el abasto de agua, lo cual ha dejado un paisaje muy particular. Vamos a ver por qué. Bueno, ahí es donde se ubica el conjunto habitacional de Santa Teresa, y donde está el conjunto habitacional de Santa Teresa, y está dividido por 9 secciones y contando. Entonces es un conjunto que se está actualmente expandiendo. Frente a este escenario de escasez, se han activado acciones políticas de manera previa, como son los cierres de calles, algunas protestas, etc. Y frente a este escenario de escasez han emergido otros actores, como por ejemplo son las empresas de microprivatización de agua, que son las embotelladoras. Están ahí como emergiendo y que son actores que tratan de alguna forma solventar el problema del agua. Pero es tan grande ahora el problema del agua que ahora ya hay un mercado de pipas de agua. Entonces está en un proceso que yo he llamado como microprivatización de agua, que ya no son las grandes empresas como Bonafón, Electropura, las que se han apropiado, las que lucran o usufructan por esta recurso. Entonces en esta gráfica justamente es ver cómo la resolución de ese tipo de establecimientos se concentra en este conjunto habitacional. Y bueno, esta es un mapa que he elaborado en el campo, donde estoy como mapeando de una forma este tipo de establecimientos. Y nos dice que la historia del capitalismo se graba en el paisaje, en el corazón del modo capitalista de producción. Se escribe en el paisaje como un patrón existente del desarrollo desigual. Entonces, cuando uno va a ese espacio, se encuentra con ciertas particularidades, en el sentido de que las personas han habitado sus casas, principalmente son las mujeres las que se encargan de alguna forma de modificar el espacio para conseguir agua. Entonces aquí vemos unas fotos de ese paisaje en particular. Entonces, esta producción de un paisaje justamente nace frente a la necesidad de agua, en un contexto de microprivatización de agua, lo cual justamente refleja una condición desigual que evidencia las relaciones de poder entre quienes, entre el Estado y el capital. Los Estados han sido como un factor de permanente en la producción de este tipo de desarrollo. Entonces existe un contexto de degradación urbana, donde ha servido como un espacio donde se gestan prácticas que son muy interesantes, como por ejemplo justo lo que tiene que ver con el despliegue de estas prácticas, por ejemplo el mercado del agua ha sido muy interesante, lo que he encontrado como de los indicadores de piperos. Y aquí sale a reducir estas categorías que son como por ejemplo los casicazgos, que preponderantemente se usan por ejemplo para analizar los casicazgos en comunidades más rurales. Y es muy interesante encontrar este fenómeno en un contexto peruano. Hay
es hacer una población que se encuentra en unas condiciones de desigualdad y de vulnerabilidad económica, etcétera, no permite, o no ha posibilitado una acción constante para exigir, por ejemplo, el derecho al agua, sino justamente lo que ha provocado es lo que yo de alguna forma he problematizado con el sufrimiento ético, tiene que ver con los perjuicios, los perjuicios que la gente ha tenido que enfrentar frente a esta situación y con sus sentimientos de aflicción. Y esto pues, lo he podido acceder un poco con base en una discusión, pues, un acercamiento más etnográfico, en el sentido donde hay sentimientos como de resignación, enojo, y otros. Entonces, un poco el caso de estudio, que apenas están desmembrando, es algo que les debo presentar. Muchas gracias, Evelyn. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no?, un caso de la dinámica urbana y cómo las ciudades, a partir de esta inserción de la globalización, han tenido que crecer de una manera para que les permita ser funcionales a este proceso de crecimiento global, ¿no? Ser ciudades que se conectan entre sí. Entonces esto obviamente no sería posible si no trastocaran las lógicas rurales, como fue el caso que nos acaba de presentar Eder. Ahora vamos a pasar con Anaí Pizzi Gómez Fuentes. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Estudió la maestría en Antropología Social en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, en donde sustentó la tesis titulada El Frente Mazahua, la lucha por el derecho al agua. También durante un año realizó una estancia de investigación en la Fundación Nueva Cultura del Agua en Zaragoza, España, donde desarrolló trabajo de campo en el Pirineo aragonés sobre los conflictos sociales por la construcción de embalses. Actualmente, bueno, es difícil seguirle a ella la pista, espero no equivocarme. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara. ¿Sí? Entonces, adelante. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, y pues gracias a todos ustedes por estar aquí. Espero que sea una buena mañana productiva de trabajo, de conocimiento. Gracias a Cindy por haberme invitado a la mesa y a Darcy por invitarnos al evento también. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre el conflicto de la presa del Zapotillo, pero todos los antecedentes que hay atrás antes de llegar a este proyecto hídrico. Aquí tenemos a Ponchito, uno de los representantes de la lucha y tenemos también, identifico caras de compañeras, sobre todo Mónica, Esperanza, que han acompañado la lucha durante más de 15 años. Ya les contaré un poquito de esto. Bueno, primero les quiero hablar sobre la problemática del abastecimiento del agua en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, y vemos que la situación es compleja, pues no es cosa sencilla abastecer una zona metropolitana, menos como la de Guadalajara. Entonces, bueno, vemos que las fuentes de abastecimiento son el agua de Chapala, hay pozos profundos también, la presa Calderón, y bueno, hay obras hidráulicas también de abastecimiento como el canal de Tequisayán, el acueducto Chapala-Guadalajara, y Chapala, el lago de Chapala, si ustedes lo conocen ahí en su imaginario social, pues es uno de los lagos, yo creo que el lago más grande de México, y es la principal fuente de abastecimiento para la zona metropolitana. El sistema operador es el CIAPA, el que, digamos, se encarga del abastecimiento a los diferentes municipios que conforman la zona metropolitana y que tienen además
el compromiso de abastecimiento que es parte del CIAPA, es decir, el CIAPA se encarga de abastecer ciertos municipios. Y bueno, hay 6 pozos profundos ubicados en diferentes cuencas. Entonces, más o menos esa es la idea de dónde obtiene agua la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, ya les decía, el Chapala es la principal fuente de abastecimiento, por lo tanto, siempre es el principal foco de atención. Y ustedes por ejemplo, cada que hay, en estas épocas por ejemplo, vemos que siempre en las notas es, Chapala se está quedando con tal porcentaje de agua, estamos pues viendo que hay una reducción, que estamos en época de escasez, de estiaje, etcétera, ¿no? Entonces siempre el foco está ahí puesto en Chapala, ¿no? Bueno, no quisiera entrar en detalles, pero pues sabemos que Chapala es parte de una cuenca más grande y que si también bajan los niveles de Chapala es porque aguas arriba de la cuenca pues también hay un uso del agua, es decir, mágicamente no desaparece el agua en Chapala, hay un abastecimiento para otros rubros a lo largo de la cuenca. Siempre el CIAPA reporta los pozos que ya existen pues como abatidos, ¿no? Siempre se habla de esto y es cierto, pues digo, en la realidad es cierto. La presa Calderón con poca capacidad de abastecimiento y altos costos de traslado y bombeo. Por lo tanto, entonces hay un déficit de agua para cubrir a la zona metropolitana y pues obviamente sus municipios. Por lo tanto, la Comisión Estatal del Agua, la CEA y la CONAGUA, el gobierno estatal, el gobierno federal, su única y exclusiva solución siempre ha sido la construcción de infraestructura hidráulica. Ahora les voy a poner una lista de lo que se ha hecho a lo largo de 30 años. Y siempre se trabaja en incrementar la oferta, siempre ofrecer agua antes de poner medidas importantes en lo que es la demanda. Y bueno, el modelo de desarrollo pues nunca se cuestiona, es el que es y es el que hay que seguir. Entonces, más o menos bajo esa lógica opera la construcción del discurso de escasez. Bueno, por ejemplo, lo que no se dice es que aquí, bueno, va a ser siempre polémico y a lo mejor Cindy tiene más datos o más rigurosos. Se estima que entre el 30 y 40% del agua se pierde en la red de abastecimiento, es decir, desde que sale de Chapala, por ejemplo, hasta que llega a nuestro depósito de agua del baño. Se pierde entre 30 y 40% del agua en la red y, por ejemplo, el CIAPA se sabe que no invierte mucho en el arreglo, es decir, va subsanando. Cuando hay una fuga, pues claro que, o sea, una fuga muy visible, pues claro que van y la arreglan, pero finalmente no es de que diga, vamos a hacer un plan estructural de reparación de la red para identificar fugas que no son visibles, etc. Entonces se invierte poco. Hasta hace no mucho, el CIAPA tenía poco, no sé si lo ha mejorado en los últimos años o en los últimos meses, tenía poco control del padrón de usuarios, de los adeudos y de los medidores. Creo que todavía, no sé si se está todavía terminando de poner medidores en toda la zona metropolitana, pero pues todavía hay tomas clandestinas y un montón de cosas, entonces pues esto no se ha regularizado al 100%. Entonces también hay un descontrol importante en la extracción de agua de pozos, muchas tomas clandestinas y bueno, construir presas en este sentido es mucho más caro económicamente hablando y con importantes impactos ambientales y sociales en las regiones donde se construyen. Y bueno, la obra hidráulica se dice que soluciona el problema, y yo creo que exageramos un poco, para 20 o 30 años únicamente, ¿no? Y siempre hay una dependencia de cuencas externas y no se soluciona el problema dentro de la cuenca a la que pertenecen los municipios. Por ejemplo, también el lago de Chapala sufre desecación por el manejo, como ya les decía, a lo largo de toda la cuenca y en la distribución de agua que hay en otros estados. A lo mejor acá hay colegas que saben mucho más de eso, de cómo se maneja la cuenca, y también pues se trabaja más bien en un problema de disponibilidad más allá de lo que es la contaminación del agua. Por ejemplo,
bueno, eso creo que va a hablar Cindy de eso. En Guadalajara, toda el agua sucia, o no sé si toda, pero gran parte va a dar al río Santiago, y pues hay una contaminación excesiva del río. Es decir, por ejemplo, el CIAPA, sistema de alcantarillado y agua potable, no sé qué. Entonces tú dices, bueno, alcantarillado, saneamiento, pues no llegan a tal. A lo mejor llegan a abastecimiento, pero muy precariamente, pero ya todo lo demás es como caiga, ya vamos, ¿no? Porque no hay ni recursos ni capacidad para tanto. Bueno, aquí, a ver si alcanzan a verlo, no sé, es la historia de los proyectos de abastecimiento de agua para la zona metropolitana. Yo en muchos foros le he dicho que son proyectos fallidos, por eso digo, son más de 30 años de proyectos fallidos de obra hidráulica en Jalisco, especialmente lo que es el abastecimiento a la zona metropolitana de Guadalajara. Y aquí en la tabla no me voy a detener uno por uno, pero sí quiero hacerles énfasis que desde 1989 ya se estaba planificando obra hidráulica para el abastecimiento de la zona metropolitana de Guadalajara con el sistema La Zurda Calderón Purgatorio sobre el Río Verde. Aquí yo les pongo lo que es el objetivo y en qué quedó la obra. Se construyó solamente la primera etapa de 3 que había. Después, Alberto Cárdenas Jiménez, cuando fue su periodo de gobierno, pues él apostó por gestionar lo que le llamaron el crédito japonés. Él estaba pidiendo permiso o apoyo, o no sé cómo se diga técnicamente, al Congreso, la autorización al Congreso del Estado de Jalisco para que le permitiera obtener un crédito, y él lo que quería era arreglar, no sé si fuera a ser así, arreglar la red hidráulica, mejorar el CIAPA como tal. Y bueno, este crédito tampoco se logró, entonces ahí quedó. Después llega Ramírez Acuña, está la presa de San Nicolás sobre el río Verde, la presa del río Santiago, la de Arcediano sobre el río Santiago, y bueno, tenían diferentes objetivos, pero finalmente era para abastecimiento de agua a la zona metropolitana. La historia reciente, pero no tan reciente, es a partir del 2005-2007, cuando surge en el espectro de construcción de obras la presa El Zapotillo sobre el río Verde. Primero se empezó con una cortina de 80 metros y después el proyecto subió a una cortina de 105 metros. Aquí el objetivo de abastecimiento pues era más amplio que solo abastecer a la zona metropolitana, incluso no era el objetivo como tal. Se pensaba llevar el agua a León, a León, Guanajuato, a los Altos de Jalisco y pues una parte del área metropolitana. Aquí hay una que no me voy a meter en ese detalle porque necesitaría más tiempo. La Suprema Corte de Justicia les falla a favor de una controversia constitucional y la presa queda a 80 metros. O sea, legalmente la presa debe de ser construida a 80 metros. Hasta eso está. Aquí también se pensaba construir la presa derivadora del Purgatorio para el bombeo del agua justamente a la zona metropolitana, y se suspendió por falta de liquidez y problemas con la empresa constructora. Más adelante, también sobre la presa El Zapotillo, llega, se suspende por varias cuestiones económicas. La del Zapotillo se suspende, pero no se cancela. Eso es lo que es importante decirlo con Jorge Aristóteles Sandoval. Por ejemplo, con Enrique Alfaro hay una modificación de la presa, no por Alfaro, sino por el gobierno de México. Se resuelve el conflicto social, hay una ejecución de un plan de justicia para los pueblos, y aquí hay una cuestión importante técnica. Hay una modificación a la cortina de la presa en donde se proyectan y se están haciendo en la realidad 6 ventanas que hace que la presa finalmente de 80 quede a 42 metros. Con lo cual significa que no se van a inundar ninguno de los 3 pueblos, Acacico, Palmarejo y Temacapulco. Bueno, ¿cómo se da esta resolución? Hay una lucha de más de 15 años por los pueblos. Justamente esta semana, no me dejará mentir Conchito, se celebraron los 15 años de lucha.
¿Qué significa estos 15 años de lucha? Pues muchas batallas que el pueblo de Temacaculín tuvo que hacer frente al gobierno, a una política hidráulica, a un modelo y sobre todo pues finalmente una serie de acciones que tuvieron que ir realizando. ¿Por qué se conmemora esta semana los 15 años de la lucha de Temaca? Hay varios factores que estaban presentes. Mónica, por ejemplo, estuvo cuando fue el Día del Padre, que recuerda a toda la gente, que impidieron la entrada a los funcionarios, que iban a entregar, que iban a obligar a la gente a que vendiera sus predios. Toda la gente se puso en la entrada, impidieron la entrada de estos funcionarios y bueno, fue una acción. En ese mismo año se conforma el Comité de Salvemos Temacaculín Acacico Palmarejo y también se celebra en la región, creo que es el cuarto, no sé si es tercero o cuarto encuentro Marte, y entonces es como simboliza el inicio de la lucha, aunque el conflicto estaba desde 2015, ¿no? Bueno, hay una defensa sociojurídica muy importante. Ha tenido que ser persona a persona porque no son un sujeto colectivo, no son ni ejido, no son comunidades indígenas. La lucha sociojurídica ha sido persona a persona, la controversia constitucional que ya les decía, y bueno, también hubo una toma de la presa, que también estuvo presente el MABDE, de otros colegas, y bueno, una lucha súper importante. En el 2019 entra AMLO en juego y se hacen mesas de diálogo primero, después viene la pandemia y se retoma en el 2022 con 3 visitas que hizo AMLO a la región. En la tercera visita, AMLO lo que dice es que se presente un plan de justicia para los pueblos de reparación y que no se cancela la presa, pero sí se busca esta solución técnica que les digo, sobre todo por la idea de la no inundación de pueblos. Esto es importante recalcar. Actualmente en la región, en las 3 comunidades trabajan dependencias del gobierno federal para el plan de justicia. El gobierno de Jalisco no ha estado muy conforme con esta forma de solucionar el conflicto, pero ahí está, pues finalmente tiene que hacerle caso al gobierno federal y honestamente, y no me dejarán mentir, quienes han estado trabajando en la región, hay muchos problemas en la región por el plan de desarrollo que se implementa y la manera en la que se implementa, es decir, ganan, pero por alguna manera pues también no es que pierdan, pero sí tienen que adherirse a una visión de desarrollo. Es decir, no hay presa, pero hay un proyecto de desarrollo que es difícil consensar en las comunidades. En eso está. Bueno, ya no sé si me va a dar, no sé cuánto tengo, ¿1 minuto? No, pues ya no me va a dar mucho tiempo. Bueno, hay una imposición de la agenda en esto, no me voy a detener en esto. Se plantea única solución técnica posible, la construcción de presas. El modelo de gestión no se cuestiona, no hay cuestionamiento, se impone un paradigma de desarrollo, no hay consulta, no se toma en cuenta a las comunidades, a las poblaciones y bueno, obviamente esto genera resistencias, ¿no? En los pueblos de origen y en las zonas de afectación. Entonces, bueno, aquí ya no me quiero extender más, pero lo que queda como es decir, bueno, vamos a seguir planteando esta solución, es decir, ahorita no se cancela Zapotillo, se busca una solución, se canceló Arcediano, pero van a revivir otra vez Arcediano, van a generar otro proyecto o cómo se va a tomar la solución para el abastecimiento de agua a Guadalajara o a cualquier otra área metropolitana. Entonces creo que justamente esa es la cuestión que debemos estar muy pendientes y muy atentos, porque si no es esta presa, al rato va a ser otro proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo aquí lo dejo y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Anaí, por la presentación. Y bueno, el Zapotillo es un caso más de cómo la burocracia hídrica, tomando un poco prestado el marco teórico de Edgar, entiende el espacio, ¿no? Como si fuera algo vacío, como si fuera un lugar al que pueden llegar y de un plumazo llegar y borrar a todas las comunidades. Al respecto, un ejemplo clarísimo es este proyecto, el Zapotillo, que desde la Comisión Nacional de Irrigación
hasta la actual Comisión Nacional del Agua, ha sido objeto de construcción de proyectos en la zona. Desde la Zurda en 1950 y tantos, ¿no? hasta la actualidad. Es decir, no quitan el dedo del renglón, nada más es un vaivén ahí en la zona, ¿no? En la cual Cañadas de Obregón siempre ha estado presente. Siempre ha sido parte en donde quieren construir la actual presa. Eso no ha cambiado, ¿no? Entonces, pues ahí queda para la reflexión. Vamos a pasar a la última presentación del día de hoy. A continuación sigue Cindy McConnell. Ella es profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Occidente. Estudió la maestría en Estudios Ambientales de York University en Toronto, Canadá, y el doctorado en Ciencias Sociales en el CIESAS Occidente también. Sus principales líneas e intereses de investigación son la gestión del agua, los conflictos socioambientales, la regulación ambiental, en particular la industria, y afectaciones sociales y ambientales de los procesos de contaminación ambiental. Adelante. Porque no voy a hablar de lo ya tocado, de los proyectos de abastecimiento de presas, sino otros entrelazamientos en este territorio hidrosocial con las cuencas circundantes, ¿no? Y la idea de hablar del territorio hidrosocial es ver cómo se generan estos espacios en donde interactúan prácticas humanas, los flujos de agua, las tecnologías hidráulicas, otros elementos biofísicos, las estructuras socioeconómicas y las instituciones políticos y culturales. La idea de hablar de un territorio hidrosocial también es repolitizar, es contrastar con visiones políticamente neutras, donde las soluciones a las problemáticas del agua tendrían que ver con la buena gobernanza o la implementación de ciertas tecnologías o uso racional del agua. Entender también que cuando existen estos conflictos son también pugnas y disputas entre imaginarios y visiones del territorio. Y como dice Eric Swingerau, repolitizar el análisis tiene que ver también con quién tiene el derecho a agua de qué calidad, tipo y volúmenes, quién debe de controlar, gestionar y decidir cómo será organizado el ciclo hidrosocial. También me parece importante analizar cómo el Estado aprovecha narrativas de crisis ambiental en diferentes momentos. Como mencionaban ahí, muchos de estos grandes proyectos de abastecimiento han aprovechado un discurso de salvar al lago de Chapala, eran necesarios las presas para salvar el lago de Chapala, y vemos cómo desde diferentes narrativas, desde el Estado hay una convergencia entre intereses del Estado y narrativas de crisis ambiental, a veces para justificar presupuestos, acceder a financiamiento o también, como en estos casos, justificar la inversión en infraestructura. Ya ahí nos ha expuesto cómo ha habido una serie de conflictos en torno al agua para el área metropolitana de Guadalajara, y hemos escuchado en días anteriores, y voy a tocar también este aspecto de los conflictos del otro lado del ciclo hidrosocial del agua, ya el agua de desecho, en torno al río Santiago. Sofía nos ha hablado de la contaminación lacerante del río Santiago, en donde las descargas urbanas e industriales del área metropolitana de Guadalajara juegan un papel importante. Y en los estudios del agua urbana, la parte del agua residual tiende a ser relegada, no es reconocida, y pues también es parte de los entrelazamientos entre las áreas urbanas y los territorios y cuencas circundantes. Las grandes urbes ocupan
la población urbana a nivel mundial está creciendo de las grandes urbes que van comiendo municipios circundantes, y en un estudio, por ejemplo, que vio las ciudades o áreas urbanas con más de 750,000 habitantes, vio que ocupaban solo el 1% de la superficie terrestre, pero dependían de cuencas que cubrían, ¿qué dice? Cubrían el 40% de la superficie terrestre, las cuencas de las que dependían estas ciudades. Entonces, podemos hablar de ciudades cuenca, como sugiere Peña, o podemos también ver cómo el alcance urbano hidráulico crece como un pulpo de alguna manera, y entra en conflicto con comunidades, también con otros grandes usuarios, en este caso de Guadalajara, como con la ciudad industrial de León, con intereses agroindustriales de Los Altos, etc. Entonces voy a focalizarme en algunos elementos de lo que está sucediendo en Guadalajara, una ciudad o un área metropolitana que en 1960 tenía menos de 1 millón de habitantes, y ya para 2020 estábamos en 5.4 millones de habitantes. Lo que destacaría también es en los últimos 20 años el crecimiento más rápido ha sido en municipios del sur del área metropolitana de Guadalajara, en particular Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, y un municipio todavía con una población no tan grande, Tlaoján de los Membrillos. Cabe destacar que no todos estos son servidos por el sistema intermunicipal, el CIAPA, que nació en el 78 solo abasteciendo a los 4 municipios núcleos, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, y apenas empezó a abastecer a ciertas partes del Salto y Palacatlán entre 2020 y 2021, mientras Tlajomulco de Zúñiga, del cual voy a hablar más, no es abastecido por el sistema CIAPA. Por otra parte, en el tema de la calidad del agua es importante destacar que el agua del lago de Chapala no todo proviene del acueducto, que viene directo, un acueducto cerrado que se elaboró en 1991. No todo el agua, ese 60%, viene del acueducto cerrado, sino que una parte de eso, 15% del agua para la ciudad, viene por el sistema antiguo del río Santiago, elaborado en 1956. Yo me recargo aquí y hago desorden. Ya no lo voy a hacer. Entonces, una parte importante, el agua de la ciudad sigue viniendo por este sistema abierto, es la línea roja que vemos en el mapa, y que son 80 kilómetros a cielo abierto, una parte por el río, una parte por el canal Atequista-Las Pintas, que sigue recibiendo descargas desde ciudades medias, una parte tratada, otra no tratada, industrias, fraccionamientos de recién creación y demás. Entonces tenemos estos dos sistemas. El acueducto de Chapala tenía la capacidad de 7.5 metros cúbicos por segundo, pero desde que se inaugura pues no hay manera de darle mantenimiento. Además, su capacidad de conducción se ha reducido. Se sigue utilizando el sistema antiguo a través de bombeo del lago Chapala, río Santiago en Ocotlán. Y esto pues agudiza o precariza, digamos, la calidad del agua que se está usando como fuente de agua. Por otra parte, quiero ejemplificar lo que está sucediendo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, al sur del área metropolitana, que tenía una población de 123,000 habitantes en el año 2000, y ya en 2020 tenía 727,000 habitantes, y se proyecta para 2030 1.4 millones de habitantes en documentos gubernamentales y según funcionarios municipales. Hasta ahorita este municipio ha dependido de agua subterránea principalmente, aunque desde 2009 les voy a exponer un caso de uso de agua superficial. Sus pozos están perforando a niveles entre 400 y 450 metros. En diferentes partes de esta zona hay presencia de niveles arriba de las normas oficiales mexicanas de fluoruros, de arsénico. El CIAPA tiene en esta zona un sistema de
sus pozos, donde hay una potabilizadora que remueve fierro, manganeso, arsénico, fluoruros, y en muchos de los fraccionamientos de vivienda social en Tlajomulco esto no existe, y el crecimiento en este municipio se ha dado en buena medida en base a fraccionamientos de interés social, aunque sí es un municipio muy desigual también con áreas residenciales de alta gama. Por otra parte, tiene altos niveles de inseguridad y 77,000 viviendas abandonadas. Les mencionaba que debido a los problemas de acceso al agua subterránea, dicen en Tlajomulco que su apuesta es al agua superficial, y inauguraron en 2019 una potabilizadora que toma directamente el sistema del río Santiago. Esta es una foto afuera de la toma de esta agua. Cuando viene para el área metropolitana, para el Chiapas, se mezcla agua directo de Chapala con agua del sistema del río Santiago. De alguna manera eso mitiga el impacto, pero aquí es tomado directamente. Tienen que usar procesos de oxidación avanzada por la carga orgánica, y les comento pues que el encargado de calidad del agua del municipio menciona que esta agua debe de ser solo para uso externo, no para ningún uso que implique el consumo humano. Surte principalmente a fraccionamientos de interés social, a los fraccionamientos Silos, Rancho Alegre, Los Agaves y El Capulín. Y cuando hablé con el supervisor de la construcción y la empresa pues que opera esta planta potabilizadora, así describía la calidad. Decía: es agua, teóricamente es agua superficial que viene de la laguna de Chapala, pero no es tan superficial ni tan agua. De repente cambia la calidad, como que hay descargas en el camino, y de repente la calidad se te dispara. Por otra parte, en el tema del agua subterránea, tratamos de hacer un análisis de lo que sucede en esta zona. Sabía que tenía demasiadas diapositivas, pero voy a platicarles esta parte del agua subterránea. Tenemos acuíferos administrativos que no corresponden a una realidad hidrológica, sino a una realidad administrativa, y aquí al sur del área metropolitana de Guadalajara tenemos el acuífero Toluquilla, que se reporta tiene un déficit de extracción de 75 millones de metros cúbicos anuales, con base en un cálculo de gabinete de cuál es la recarga y el volumen concesionado. Este acuífero está en veda desde el 51, y hay 1.594 concesiones que corresponden a 1.800 más o menos pozos. La extracción no es medida como en ninguna parte del país, y vemos un nivel muy alto de incertidumbre de la información de estas concesiones que está en el Registro Público de Derechos de Agua, o REPTA. Debido a estas vedas y el sistema legal conformado a la Ley de Aguas Nacionales, vemos un sistema de transmisiones de concesiones de extracción de agua donde existe un mercado negro inducido por el sistema oficial. Se tejen redes de corrupción entre funcionarios de la Conagua y gestores o coyotes para la compraventa de las concesiones, y a veces los gestores o coyotes son funcionarios de la misma Conagua. También el retraso para la transmisión o la prórroga de concesiones es parte del negocio, según lo que reportan los funcionarios de Conagua. Eso es lo que genera un poco el mercado. Cuando analizamos esos 1.800 pozos en esta zona, vemos con los datos de georreferenciación que incluso 172 están fuera del polígono del acuífero. Nos habla un poco de la mala calidad de la información. Y en esta zona de rápido crecimiento vemos que de un poco más de 1.000 pozos agrícolas, y analizando con imágenes satelitales de 2021, ya casi 400 están en el suelo ya urbanizado, más otros 30 en suelo ya industrial. Entonces serán pozos urbanos que están aprovechando el no pagar tarifas por ser de uso agrícola, o simplemente las concesiones se convierten en activos para la venta o la especulación. Por otra parte, como tenemos este modelo de a cada fraccionamiento un pozo, hay una confusión entre
quien tiene esas concesiones de agua que es para uso urbano, porque hay muchas concesiones de inmobiliarias que tienen uso ya sea de público urbano, de servicios, doméstico, incluso industrial o de diferentes usos. Y por otra parte tenemos procesos de acaparamiento en donde en el municipio del Salto 2 empresas, una papelera, empaques modernos y una química Mexiquem tienen mayor volumen concesionado que el mismo municipio del Salto, estas empresas únicamente. Entonces, quería un poco hablarles de la fragmentación también del río Santiago, pero ya no me dio tiempo. Entonces, solo decir que tenemos una merma de caudales en el río Santiago que tiene que ver con estas extracciones tanto para el riego como para la ciudad, y un poco una posible respuesta a lo que decían ahí de qué sucederá, ya que no va a dar el volumen de agua, el Zapotillo, que se supone dará algo. Una de las respuestas de las autoridades ha sido ya transitar hacia el reuso directo de agua residual para fines potables. Ya tenemos el reuso indirecto de agua residual desde el lago de Chapala y más agudamente desde el sistema antiguo del río Santiago, pero ya se ha planteado, incluso el gobernador Enrique Alfaro lo ha mencionado, de un posible reuso de hasta 2.600 litros por segundo de agua de la planta de tratamiento del ahogado, que ahorita se está ampliando a tratar más de 3.000 litros por segundo. Están incorporando un proceso terciario de tratamiento y dicen con esto, dice el director de la Comisión Estatal del Agua, que eso nos va a llevar a un agua de muy buena calidad, muchísimo más que la que tenemos de agua del primer uso que manejamos. O sea, según ellos, ya el agua tratada del ahogado será mejor que, por ejemplo, el agua del sistema antiguo del río Santiago, del que actualmente nos abastecemos en parte en el área metropolitana de Guadalajara, y del cual Tlajomulco está planteando seguir ampliando pues, su dependencia. Entonces, creo que una de las preguntas ya para cerrar es pues, qué procesos de atenuación natural y de potabilización se implementarán para proteger la salud pública, quiénes recibirán estas aguas y con qué procesos de control y vigilancia. Entonces, estos son pues, algunos de los enredos complejos del territorio hidrosocial del área metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cindy, por la presentación. Ahora, bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Quiero regresar a la pregunta sugerente que lleva por título esta mesa: ¿agua para el crecimiento económico o para la vida? ¿No? Aquí, con los ejemplos que nos acaban de exponer, creo que ya sugiere algunas respuestas, pero bueno, no sé, quiero dejar ahora a ustedes con sus comentarios, preguntas al respecto que quieran hacer o que quieran responder esta pregunta también. Adelante, el micrófono es suyo. Hola, buen día. Mi pregunta va relacionada a las investigaciones que se han hecho en la zona metropolitana de Guadalajara. Particularmente, yo soy docente en la unidad de Capica Preparatoria, y cuando hablamos del agua y sus problemáticas, Guadalajara y su olor característico al entrar a la ciudad, todos los alumnos lo saben, ¿no? Que Guadalajara no huele a tierra mojada, huele a más queso. Entonces, es evidente que la zona metropolitana tiene un problema, y los turistas, la población, se da cuenta. Ante estas circunstancias, me llama la atención lo que se habla de las plantas de tratamiento de agua residual. ¿Cuál es la perspectiva o la aceptación que tiene la población ante esta propuesta de gobernación del reuso
ya potable, ¿verdad?, de uso humano para el agua que se va a tratar, porque sabemos que por lo menos en algunas zonas de México, incluyendo Zacatecas, la poca agua que se trata solamente es para uso agrícola o de otro tipo, pero no que tenga contacto con el ser humano. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que tiene el Tapatío, ¿verdad?, frente a esta propuesta de la gobernación? Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por su exposición de cada uno de los ponentes y las ponentes. Mi pregunta es bastante concreta. Me llama la atención una mención que tiene que ver mucho con los conflictos que tienen en la zona industrial de León. Quisiera que nos explicara un poco más bien específicamente cuáles son estos conflictos, ¿no? Porque me pareció que solamente lo mencionaron respecto al agua y pues nada más eso. Gracias. Nada más, para retomar la pregunta final con la que abriste de agua para el crecimiento económico para la vida, quisiera plantearlo de el problema es el capitalismo, como lo sabemos, ¿no? Y entonces el desarrollo del capitalismo, como está planteado en términos de crecimiento infinito, con la extralimitación del planeta, etcétera, el cambio climático y la destrucción ecológica, pues ya llegó a sus límites, y por eso estamos entrando en guerra, aparte de la situación de los imperialismos que señalaba el día anterior, ¿no? Entonces, en ese horizonte, el problema es que se requiere un cambio, pues, de sistema, y tenemos que retomar el tema de la revolución y el tema de la transformación social profunda, y en ese sentido la teoría del decrecimiento ofrece un horizonte que nos permitiría retomar la pregunta de agua para el crecimiento o agua para la vida y orientar todo en términos del decrecimiento, porque no hay otra alternativa visible, ¿no? Gracias. Buenos días. Bueno, gracias a los 4 ponentes de esta mesa. Creo que en el conjunto nos han pintado un escenario complejo de la problemática del agua en Guanajuato, en la zona metropolitana de Guadalajara, incluso con el proyecto Zacatillo, también en el Estado de México. Y bueno, me parece que uno de los denominadores en común es que las autoridades busquen como solución aumentar la oferta del agua en estas zonas urbanas como una solución al crecimiento, sin cuestionar el crecimiento como tal. Y no me refiero solamente al crecimiento de la población, sino el crecimiento de la industria y las actividades industriales en las ciudades y, bueno, las explotaciones agrícolas de grandes productores del campo también. Hemos hablado de diferentes formas de agroextractivismo, que es parte de la misma problemática, ¿no? Entonces, lo que yo quiero plantear o preguntar es, ¿hay esfuerzos para reducir el consumo de agua? ¿Qué tan posible es implementar un modelo alternativo que pone más énfasis en el consumo, más énfasis en la redistribución del agua hacia el consumo para satisfacer nuestras necesidades básicas, en lugar de como usar el agua como un insumo para bueno, la producción y también la acumulación de capital? Y también me gustaría preguntar a Cindy si nos puedes explicar de las posibles consecuencias de reciclar agua que ha pasado por un corredor industrial donde hay 6 millones, casi 6 millones de
habitantes en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Se hace en otras partes del mundo? ¿Cuáles son los riesgos asociados con eso? Gracias. Si está habilitado. Bueno, en cuanto a cuál es, digamos, la aceptación del uso de agua residual como fuente de agua potable en Guadalajara, pues no hay, digamos, una aceptación o no aceptación porque no hay un conocimiento. Digamos, este tema lo he estado siguiendo, de estar siguiendo cercanamente las autoridades del agua desde un consejo académico que tiene la Comisión Estatal del Agua, un seguimiento muy fino de algunas notas de periodístico, asistir a algún evento del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado donde estaban presentes las autoridades del agua, y en esos espacios, digamos, han hablado de que están estudiando estos planes. Ya la nota fue muy reciente del gobernador Enrique Alfaro, donde también lo mencionó, pero creo que había casi nulo conocimiento, y no sé cómo tienen vislumbrado o si como tienen esta actitud de que el agua que tenemos como fuente es de muy mala calidad, pues esto será incluso mejor, y no sé por la vía de los hechos si lo harán, si realmente ese proceso de conocimiento o de atención a los riesgos. Para atender la pregunta de Darcy, hay lineamientos de la Organización Mundial de la Salud para el reuso potable directo e indirecto de agua residual, que sí habla pues de una gestión con base en riesgos, que tiene que ver por una parte con el control de la área de aportación de esa agua residual, que preferentemente pues no debería de ser de una alta influencia industrial, y tiene que ver con múltiples barreras, desde el tratamiento de las aguas residuales, la atenuación natural, que puede ser infiltrar el agua, estar en una laguna, una presa, un humedal, y luego la potabilización. Siempre hay barreras múltiples, además de sistemas de control y contingencia. Y por ejemplo, de lo que he leído de uno de los casos más conocidos del reuso de agua residual como fuente potable en Singapur, lo estudiaron durante 2 años, lo que llaman New Water, para ver sus posibles impactos epidemiológicos y demás. Aún así, esa agua es prioritariamente para uso industrial, no como fuente de agua potable. Y creo que sí, las opciones que estamos tomando ahorita o que están estudiando las autoridades es preferentemente para agua potable, y no estamos trastocando el uso agrícola o industrial, que seguirá dependiendo de las fuentes subterráneas, posiblemente de mejor calidad, o con menos contaminantes o más identificables para su necesidad de potabilización. Con relación a León, quien preguntaba del conflicto de León, he entrevistado recientemente a autoridades del sistema de agua potable de León, y también su opción ahorita ante la negativa de la presa del Zapotillo es el reuso de agua residual para fines potables. Están esperando la aprobación de la Conagua, pero digamos ya han identificado cuáles son las plantas de aguas residuales que irán a una presa. No es una presa grande, quien conoce la presa del Palote, y de ahí potabilizarse. Y aunque no sean las zonas de mayor aportación de la industria de la curtidería, sí tienen aportación también estas plantas de la industria de la curtidería, porque dicen en todo León el agua pues es de alguna manera con esa influencia.
no hay esfuerzos para reducir el consumo, creo, en ninguno de estos casos. No hay esfuerzos serios. León sí tiene esfuerzos un poco más serios de reducción de fugas a través de sectorización y un control, digamos, más remoto de todo su sistema, que pueden detectar flujos en los tanques. Tienen un avance mucho mayor que Chiapa en Guadalajara, por ejemplo, en ese sentido. Pero a esa pregunta del consumo, me pareció muy curioso. Estaba escuchando un evento hace unos meses donde dio una charla el director de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, y él decía que la sustentabilidad en tema de agua era tener agua suficiente para satisfacer la demanda. Eso era su visión de la sustentabilidad. Y bueno, desde ahí estamos partiendo un poco mal y no leyendo pues las necesidades de nuestro, los retos reales que estamos enfrentando. Entonces, creo que sí estamos ante pues un descontrol y una situación donde la opción fácil puede ser el agua residual para las ciudades. Quizás habría que ver qué zonas de las ciudades. Creo que va a ser un tema de justicia y de equidad muy fuerte, como lo está haciendo en Tlajomulco, y creo que sí tiene que abrirse ese debate y debatir la parte técnica también de los riesgos, de dónde en otras partes del mundo esto se está haciendo, cómo se está haciendo, y creo que sí es un tema porque en Aguascalientes, en Monterrey también se está analizando el reuso potable de agua residual. ¿Quiere alguien más responder algo de esta primera ronda? Bueno, acá tenemos otra pregunta. Acá salta. Gracias. ¿Qué hay sobre otras alternativas de recopilar agua? Como, pues no sé cuánto llueve en Guadalajara, pero en la Ciudad de México supongo que llueve más que en semidesierto. ¿Y qué hay de estas otras técnicas de recopilar esta agua de lluvia pues para el bienestar, ¿no?, de estas ciudades? O sea, más que usar aguas reutilizadas. ¿Para quién es la pregunta? Pues para la mesa o para el público. Bueno, pues quién. Bueno, como yo lo mencioné en la ponencia, en San Miguel de Allende, en la Cuenca de la Independencia, ya existe un esfuerzo muy grande por parte de la Asociación Civil Caminos de Agua, que básicamente se están enfocando en sistemas, digamos, económicos de captación de agua de lluvia, y estos se están instalando en varias de las comunidades que ya tienen este estrés hídrico. Por parte de ellos, por ejemplo, ellos ya les enseñan colectivamente a las familias, a las comunidades, a instalarlos, a crearlos, etcétera. Y bueno, sí están. Esa ha sido la forma como han mermado el conflicto del agua o su conflicto, su situación. Y sí, básicamente en lo personal yo pienso, bueno, por ejemplo en el caso de San Miguel de Allende, es una ciudad a la que se le hace mucha propaganda y se le compran muchos títulos para atraer turistas y gentrificar a la ciudad, pero se sigue construyendo más, ¿no? Más zonas habitacionales, casas muy caras que están siendo construidas en una zona que se está quedando sin agua y que tiene un riesgo también ya súper alto el agua que hay ahí, ¿no? Por el flúor y el arsénico. Desde mi perspectiva, las casas, por ejemplo, que deben de construirse o que deberíamos de construir, ya deberían de tener un sistema de captación de agua de lluvias, un aljibe o algo. Eso deberíamos de buscarlo por la cuestión que estamos teniendo, ¿no? No estamos permitiendo que el manto freático se recargue, entonces tal vez eso podría ser una solución que ya podemos llevar a cabo a nivel individual o a nivel familiar, pero en las zonas rurales esa es la labor que ellos están haciendo. También hay otras zonas en donde se están creando estos, no me acuerdo cómo se llaman,
Estos como cavan un poquito para hacer retención de agua. No recuerdo el nombre técnico, pero bordos, exacto, gracias. Se están creando bordos en algunas de las comunidades también para retener el agua y para pues procurar su infiltración. Y bueno, sí, la agroindustria es la problemática o la problemática más latente en la cuenca, por ejemplo, pero también existe la sobrepastorización, por ejemplo, que ya no tenemos tanto elemento vegetal que permita que el agua se infiltre y bueno, entre otras problemáticas que ayudan, digamos, a que esta cuestión persista en la cuenca. Sobre Guadalajara y el tema del agua de lluvia, hay un colega que siempre está en todos lados, Arturo Gleason. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara y aparte de eso, él tiene un sistema patentado de captación de agua de lluvia, un sistema que no sale tan caro. Y él muchas veces lo ha expuesto en foros académicos de gobierno y siempre lo batean, la verdad. El gobierno como que no quiere invertir en eso, por lo menos el de Jalisco, como que siempre le saca la vuelta, así como que está loquito el Arturo Gleason, y entonces no le invierte ni le interesa. Aunque él, te digo, tiene una asociación civil y tiene un sistema patentado, entonces pues realmente creo que no es la política que interesa, entonces pues no le hacen caso. Y él hace esfuerzos pues a nivel individual o a través de su asociación civil y es lo único que yo sé que hay como formalmente. Y sobre el tema que decías, Darcy, esfuerzos para controlar el consumo, realmente yo no veo una política pública ni federal, ni estatal, ni municipal seria, coherente, razonable que vaya a esto, al esfuerzo de control. Por ejemplo, hace unos años, no sé si todavía, Comisión Nacional del Agua tenía lo de cultura del agua. Pues es de risa eso de cultura del agua totalmente. Entonces, pues no, realmente no hay ningún esfuerzo, según mi criterio. Bueno, solo decir algo por lo que el compañero había preguntado del cambio de sistema. Quería resaltar la parte que no toqué en la presentación y que tiene que ver con el llamado desde las organizaciones locales, en particular desde Un Salto de Vida y aliados, bueno, donde yo me cuento, porque desde también el colectivo académico que estamos participando con Un Salto de Vida, hemos tratado de llamar la atención al tema de la fragmentación del río, de que se maneja el río como un canal o como un río, y a pesar de que hay una supuesta estrategia integral, así llamado por el gobierno estatal, de restauración del río, Revive Río Santiago, únicamente, y no sorpresivamente, así ha sido muchos proyectos de saneamiento en el país, se ha enfocado simplemente en la inversión en plantas de tratamientos de aguas residuales, cuyo destino, ya que queda en manos de los municipios, pues también es muy incierto. Y realmente no se ha tratado de ver el río como ecosistema, la continuidad, los flujos, un régimen de inundación y demás. Eso queda fuera, pero las organizaciones, en particular pues Un Salto de Vida, lo está planteando y creo que eso también nos puede llamar a un cambio de sistema. Va 100% en contra de las lógicas de gestión del agua, de crecimiento urbano y demás, pero creo que esos cuestionamientos son centrales. Y sí, solo mencionaría en el tema de captación que el gobierno estatal tiene un programa en Guadalajara que se llama Nidos de Agua, pero en lo que me he fijado que son súper expertos es en aprovechar pequeños proyectos para posicionarse como a la vanguardia, cuando la realidad predominante, aplastante, es una gestión en base a grandes obras, contaminantes, y vigilancia y demás. Pero sí son bastante buenos en su mercadotecnia y ahí yo ubico ese proyecto, aunque sí pues puede ayudar a lo mejor en algunas colonias específicas del área metropolitana. ¿Otra más? Sí. Si hay tiempo, tenemos tiempo. Adelante. Sí, pues muchas felicidades a la mesa.
Mi pregunta es, bueno, primero hablan de tanques, de pilas, captación de agua, lo que usted acaba de decir, que nidos de agua, otro más. Yo tengo un tanque, tengo una pila de 10,000 litros, pero no llueve, ¿qué hago? Aquí tenemos al señor Roberto, 3 años que no llueve en su comunidad. ¿Qué hago o qué debemos hacer todos? Si me pueden contestar, si no, se dejan. ¿Alguien quiere tomar esa? Bueno, yo no le tengo una respuesta realmente. Creo que la pregunta, ¿qué es lo que debe de hacer? Es realmente uno como desde este lado tendría que conocer también el espacio donde usted vive, ¿no? Y conocer su ecosistema, entre otras cosas y posibilidades. Pero dar una respuesta directa, así es realmente, sobre todo si no llueve, es súper complicado, es súper difícil. Entonces, yo no tengo una respuesta. La voy a dar yo. Mire, cuenta mucho la situación geográfica. Lloviendo un poquito, yo no necesito nada del gobierno. ¿Por qué? Porque, como le digo, yo tengo mi tanque, tengo mi pila, sé cuidar la naturaleza y pregunté, ¿qué debo hacer o todos qué debemos hacer? Claro, yo estoy cerca de Veracruz. ¿Y qué pasó cuando empezaron a desmontar, a hacer potreros? Se acabó la lluvia. Ahora queremos nomás uno. Cuéntenos cuántos somos aquí. Uno, cada quien un árbol. Es la solución. Nos hemos acabado, le hemos robado los eslabones a nuestra naturaleza, a nuestra madre tierra. Se acaba porque se acaba. Y así vamos ya. Muchas gracias. ¿Una más? Gracias. Yo tengo una duda. Realmente ayer estábamos, las compañeras, los compañeros estaban platicando acerca de conflictos del territorio, ¿no? Entonces yo quisiera conocer si realmente también con respecto al conflicto que existe respecto al agua, existen algunos otros grupos que tienen conflictos, ¿no? con estos grupos sociales que actualmente tienen esta problemática del agua, es decir, si existen grupos que pertenecen a narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque realmente en muchas ocasiones este tipo de situaciones no son visibilizadas y creo que sí es importante también. ¿Por qué? Porque a partir de ello también se pueden generar alternativas con respecto a las formas de resistencia, ¿no? Entonces, respecto a precisamente este problema del agua, también existe este conflicto no solamente con el gobierno, sino también con otros grupos, solo eso. Bien, bueno, a ver. Bueno, solo quería aprovechar para decir que creo que nuestro compañero ha puesto el dedo en la llaga en que la solución a esas crisis no se puede quedar a nivel local, no podemos depender de los gobiernos, construir más infraestructura o escucharnos, tenemos que tomar las cosas en nuestras manos y además está conectado con procesos de acumulación de capital a nivel global y la problemática del cambio climático y las múltiples crisis socioambientales que estamos enfrentando a nivel global. ¿Qué podemos hacer para que llueve? Tenemos que cambiar todo eso y eso es un reto muy grande. Respondo lo que dice el compañero.
Bueno, primero felicitarlas a todas por sus ponencias, a todos. Pues una de las cosas también es importante como resaltar el compromiso de la investigación, pero cómo como comunidades vamos haciendo estas amalgamas del uso de la información. Bueno, ahora como hemos ido entendiendo toda la fragmentación de la cuenca, como esta región de emergencia sanitaria y ambiental en la que estamos padeciendo, todo el desmantelamiento, pues se puede decir como que todo lo que le han quitado a la cuenca, pues también hemos ido generando no solo como estas alternativas. Bueno, tomé la palabra porque me decían ahorita mis compañeras que es importante como resaltar el que también podamos recuperar, o sea, como no fragmentar el tema a que es un problema hídrico, sino como también lo nombra Cindy, es un hídrico social, pero más allá de eso también todos los demás actores que son los cerros, las montañas, los bosques, las cuencas atmosféricas, todo lo que está en complemento a un territorio. Y creo que eso también como que es importante, como estas múltiples aportes desde disciplinas, formas de entender la tierra. Bueno, nosotros el generar reforestaciones, el recuperar los bosques, capacitarnos para apagar los incendios que se generan, el ampararnos para que se deje de fraccionar los territorios, para que se dejen de crear nuevas casas habitacionales, el tener que denunciar y detener no solo a manera como de señalar a la industria, sino también hacer que la industria se vaya, pero también el que no siga repitiendo estos patrones en otros espacios. Como que es importante cómo buscamos sí estar al frente con el cuerpo, pero a la par generando estas herramientas, como moldear la información a un punto que nos ayude a defender esta embestida, ¿no? Decir, ¿cómo lo vamos utilizando para que con su lenguaje, con sus formas en que han destruido los territorios, podemos generar alternativas? No porque las alternativas tengan que estar en nuestros lomos, aparte de defendernos, tener que construir la solución, sino porque es importante empezar a representar la vida de una manera distinta a la que se nos ha impuesto. Gracias. Hola. Digamos, yo tenía más que sobre las presentaciones, sobre los comentarios que se han hecho, yo tenía como a su vez dos comentarios. Uno, digamos que suscribo también la idea de que en muchas ocasiones ciertas soluciones a problemas están en cosas muy básicas, prácticas, ¿no? Que se pueden, digamos, gestionar de manera independiente a una gran organización y se pueden replicar. Sin embargo, me parece que, digamos, un poquito entrando en conversación con Darcy, me parece que, no sé si te entendí bien, pero digamos como que no me parece algo estratégico, si es que entendí bien, como abandonar o irse en paralelo a la dinámica del Estado, o sea, del gran Estado, ¿no? Digamos, si por un lado lo damos como algo perdido, algo que, digamos, de lo que nos cubrimos, y por acá tratamos de buscar otras soluciones. En primer lugar, digamos, con todas las presentaciones de los diversos días se ve cómo su actuar es para favorecer específicamente una clase social, ¿no? Entonces, no solo es que vayamos en paralelo, sino que vamos a estar constantemente resistiendo. Y por otro lado, viéndola desde perspectiva de tiempo, es decir, el dinero es la representación del valor y el valor es, digamos, la compensación de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si por un lado lo damos por perdido,
en realidad no lo estamos dando por pedido porque seguimos pagando impuestos, seguimos de nuestro trabajo alimentando eso, ¿no? Entonces, digamos, la cuestión de cómo se va a hacer ese gasto, creo que pues no la podemos abandonar porque es precisamente con nuestro trabajo con lo que se está gestionando eso. Entonces era todo. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarles si es que ustedes pudieran darnos un panorama general de el actuar actualmente, bueno, de lo que se está haciendo en la realidad, en hechos reales, como alternativas para cuidar recursos naturales o realizar algo, ¿no?, en contra de todo esto que ya han manifestado, de cómo se están apropiando de los recursos, de cómo el capital se apropia de los recursos. ¿Qué se está haciendo ya de forma real? Y si puede haber una orientación, digamos, general que caracterice este tipo de posiciones o de movimientos que se están llevando en México. Sé que lo hacen en casos específicos o en territorios específicos de Guanajuato y del Estado de México y de Jalisco, pero si pudiera haber un panorama general. Me llamó un poquito la atención el comentario de la doctora de la Universidad de Guadalajara cuando habla del sistema patentado para captación de agua. A mí me genera un choque decir cómo estamos generando alternativas para pues tener agua, digamos, o captación de agua, pero a la vez dicen es un sistema patentado. Entonces digo, bueno, ¿cómo se contradice, no? O sea, entonces vuelves a querer mercantilizar la parte de la naturaleza. ¿Cómo haces entonces a través de estas estrategias que sean comunes y que sean para todos, ¿no? Entonces siento que ahí hay una pequeña contradicción. Por eso les digo, un panorama general, ¿qué se está haciendo? ¿En qué tendencias se está haciendo? ¿O qué rasgos comunes pudieran ustedes encontrar en ese? Vamos a tomar tiempo para la respuesta y ahorita hacemos una siguiente ronda. Bueno, yo creo que es hora de empezar a cerrar porque ya es un seguidito y ya más Yo quería retomar el tema del compañero que hablaba sobre, no sé cómo lo llamaste, si crimen organizado o narcotráfico, no sé cómo lo dijiste, pero yo quería comentar el caso de Ciudad Guzmán en el sur de Jalisco. Acá está una compañera que viene del sur de Jalisco, bueno, de Ciudad Guzmán, acá están creo colegas del Grullo, también del sur, bueno, otra parte del sur. Y fíjate que allá en el sur de Jalisco estamos llenos de empresas de berries, de aguacateras, y ellos se están poniendo bien listos para hacer ollas captadoras de agua. Y es bien complicado a veces hacer alguna acción o alguna declaración en contra de los aguacateros y todo esto porque no sabes con quién te estás metiendo realmente. Entonces sí está bien metido el crimen organizado, por lo menos en el sur, no sé si en otras regiones, pero en el sur de Jalisco sí está bien metido y vinculado el crimen organizado con la producción aguacatera, por lo menos. Entonces, un ejemplo de esto, el año pasado en Ciudad Guzmán, bueno, más bien como en los cerros de Ciudad Guzmán se rompió una olla captadora de agua, se tronó, entonces llenó el pueblo, la ciudad de lodo, y así como se llenó de lodo, en pocos días lo limpiaron y no se dijo nada, o sea, es decir, no salió una recriminación a decir es que el dueño del aguacatero tal, así como se rompió, así se limpió. Entonces, ¿qué piensas de eso? Pues claro, inmediatamente alguien metió dinero para que el pueblo se limpiara. Entonces, es donde empiezas a decir, bueno, no tenemos el dato duro de saber cuántos están involucrados, pero sí hay mucha suspicacia respecto a las cosas que suceden, ¿no? Entonces, a veces es mejor no preguntar, mejor no saber porque sabes que hay algo ahí. Entonces, eso es lo que yo quería comentar de lo que sucede en el sur de Jalisco. También muy rápido en ese tema de con qué actores son los conflictos, no solo son con los gobiernos, evidentemente
digamos, desde la lucha por el río Santiago se ha identificado a la industria manufacturera fuertemente, aunque se puede escudar muchas veces detrás del Estado, desde la acción de un salto de vida, y como lo han expuesto las empresas que están en el negocio de la basura han sido blanco directo, en este caso Capsa Eagle, empresas inmobiliarias donde han tomado también acciones jurídicas en contra de desarrollo de nuevos fraccionamientos que están deteriorando el territorio y trayendo a la gente a vivir en áreas de alto peligro. Y en lo que es crimen organizado, un actor muy identificable es, en este caso, el mercado de las pipas de agua, porque varios de los pozos agrícolas que explotan para vender pipas están controlados también por el crimen organizado, y es otro tema que es muy difícil de tomar. Y solo como una mención sobre esto de las soluciones, digo, sí podemos tomar acciones a nivel individual, en la casa. Bueno, no vale la pena, sabemos que podemos eficientar o no usar tóxicos en el hogar y demás, pero si estamos hablando de una urbe de más de 5 millones de personas o alguien que llega a vivir a un fraccionamiento de interés social, creo que es muy irresponsable pensar en que tienen la obligación de generar su solución. Estos son también, digamos, problemas de otro índole, donde pues, no es solo el gobierno, es como han dicho, el modelo de desarrollo, el sistema actual de capitalismo neoliberal que ha generado estas condiciones de vida y que se tiene que cuestionar, particularizar y individualizar la responsabilidad, pues también es parte de una lógica capitalista que creo tenemos que también cuestionar, y que el bien público también en las ciudades incluye el acceso a agua potable de calidad que es necesario para la vida, y el saneamiento para no generar territorios devastados como tenemos actualmente. En este caso, estoy trabajando, ha surgido este escenario han surgido actores justamente agentes privatizadores de agua, como por ejemplo igual están la gente de las pipas, está la gente de algunas micropurificadoras, que más allá que si hay un conflicto, a todo lo contrario son como parte del sistema de la vida en ese espacio que históricamente se ha desprovisto del agua. Entonces, bueno, al menos hasta ahorita no me he encontrado con estas líneas particulares que podemos conceptualizar como un conflicto por el agua, sino hay una condición, más bien se han territorializado, es decir, hay una apropiación simbólica y material del agua, pero que hasta cierto punto de alguna forma ha dinamizado la misma práctica al interior de estos grupos habitacionales, como por ejemplo, hay otro tipo de prácticas. Ya se estaba hablando sobre qué prácticas se han dado para, por ejemplo, la captación de agua. Acá, al estar en un escenario con tanta informalidad, con tantas ejemplos de marginalidad, lo que ha pasado en este caso es que principalmente han sido las mujeres las que han radicado sus casas, se han creado como tubos, no sé si alcanzaron a ver hay no sé si se alcanzaron a ver las fotos, hay una apropiación simbólica que parte justamente de simbólica material y parte de la escasez. O sea, las personas ahí han editado sus casas para más o menos captar la poca lluvia que ha de alguna forma que pueden incluso captar por el agua. Platicando con varias vecinas de allí, lo que han hecho también es como administrar los tiempos del uso de las bombas de agua. Por ejemplo, ahí en el fraccionamiento donde estoy, llega solamente 20 minutos de agua los días jueves a partir de las 6 de la mañana. Entonces, se ponen de acuerdo quién puede utilizar su bomba de agua para poder llenar sus tanques de agua.
Entonces, al menos desde este lado es un poco más difícil la cuestión de estas prácticas, al menos si se han forjado desde la informalidad y han surgido los actores que no precisamente pueden poner la cuestión del conflicto en juego, sino hay una cierta función de estos actores que precisamente nacen con una condición profunda de desigualdad. Muy bien, creo que ya vamos cerrando, ya no hay tiempo para más, pero vamos a tener una siguiente mesa que va a tocar el tema igual del agua, aunque es solo para el estado de Zacatecas, pero creo que tenemos aquí, como dicen, se puso bueno hasta el final, ¿verdad? La pregunta todavía da para más. Agua para el crecimiento económico o para la vida queda abierta todavía para reflexionar. Y yo nada más quiero cerrar con esta idea. Es un compromiso conjunto en el que desde la academia, pero también desde las comunidades, que tenemos que trabajar juntos y nadie le va a enseñar a nadie. Todos tenemos conocimiento que podemos aportar y en la medida en que lo podamos hacer todos juntos, vamos a poder revertir una realidad que ya nos está rebasando. Muchas gracias a nuestras ponentes.